Bien, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a iniciar esta nueva sección del versículo 1 al 10. Voy a leer, pero solo van a ser explicados los primeros 5 versículos. Y el título es una pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Es una interrogante. Esta va a ser la primera parte y si Dios lo permite, el domingo que viene vamos a compartir la segunda parte del mismo tema. Dice así entonces la palabra del Señor, Romanos 11 del 1 al 10. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Quise leer todos estos 10 versículos porque comprenden esta primera sección de este capítulo 11. Capítulo 11. Pero insisto, hoy día solo vamos a detenernos en los primeros 5 versículos. Bueno, hasta este momento, hermanos, Pablo ha expresado algunas verdades con respecto a Israel, porque no olvidemos que los capítulos 9, 10 y 11 tratan respecto del pueblo de Israel. Entonces, es verdad que principalmente Pablo aborda el tema de los judíos, pero también hemos visto que en ciertos aspectos también menciona a los gentiles. Pablo hace algunas aplicaciones a los gentiles en el capítulo 9, 10 y 11. Pero insisto en esta idea. Principalmente Pablo tiene en mente aquí al pueblo judío. ¿Qué ha enseñado Pablo hasta este momento? ¿Qué ha dicho Pablo? Bueno, desde el capítulo 9, Pablo ha expresado su tristeza por este pueblo. Pablo expresó su dolor. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron al Señor. Estaban en el tiempo de Pablo en una condición de muerte espiritual. No creyeron en su Mesías. Estaban separados de Dios. Entonces Pablo expresa su dolor por sus compatriotas judíos. Eso es lo primero que observamos en el capítulo 9. Después en el versículo 6, Pablo enseña del capítulo 9 que la palabra de Dios no ha fallado con Israel. Y explica que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces Pablo plantea esa situación y Pablo comienza a responder que no es Dios el que ha fallado. Dios prometió, pero prometió para los que creyeran. Por gracia, indudablemente mediante la fe.
Entonces Pablo ha venido argumentando todo el capítulo 9 y 10 de que la palabra de Dios no ha fallado. ¿Con quiénes no ha fallado? Con los judíos que creyeron. Para ellos es la promesa. Porque no todos los que descienden de Israel automáticamente son creyentes en Dios, simplemente por ser hijo de Abraham. Bueno, eso ya lo hemos explicado. ¿Qué ha enseñado Pablo también? Que Israel no alcanzó la justicia de Dios porque ellos iban tras la justicia de Dios por las obras de la ley, no por la fe. Pablo también ha enseñado que no todos ellos obedecieron al Evangelio. Lo rechazaron, producto de su propio pecado de incredulidad. Y otra cosa que ha enseñado Pablo en el capítulo 10, lo vimos en la enseñanza anterior, que Israel es un pueblo rebelde y contradictor, obstinado, respondón, desobediente. Entonces, hermanos, aquí está la conexión con el 11.1. Si escuchamos que Israel estaba perdido, separado del Señor, no creyeron, no obedecieron al Evangelio, y Pablo termina el capítulo 10 diciendo que Israel es un pueblo rebelde, contradictor, obstinado, entonces se concluye, Dios desechó a su pueblo. Entonces Pablo, ¿qué hace? Se adelanta a esa interrogante, a esa conclusión que parece lógica, ¿no? Desde la mirada humana. Si Israel no obedece al Evangelio, si Israel es incrédulo, si Israel es contradictor, si Israel no se sometió al Mesías, entonces Dios los abandonó totalmente. Por eso Pablo dice, digo pues. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pablo se adelanta a este objetor. Francisco La Cueva lo traduce así. Digo pues, ¿acaso desechó Dios al pueblo de él? Repito, esa expresión en la Reina Valera que dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En el original dice así, digo pues, ¿acaso desechó Dios al pueblo de él? Para poner el énfasis de la fuente, del dueño. ¿Quién es el amo de Israel? El pueblo de él. ¿Ha desechado Dios al pueblo de él? Entonces, ese digo pues es una expresión conectora de la idea anterior. ¿Por qué? Porque Pablo acababa de decir que Israel es un pueblo rebelde y contradictor. Digo entonces, digo pues, Dios desechó a su pueblo. Entonces Pablo hace la interrogante. Pero ¿qué hace Pablo al mismo tiempo? Responde inmediatamente. Y Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Pablo lo hace de manera determinante para que no haya ninguna duda al respecto. ¿Es verdad que Israel no todo creyó en el Señor? ¿Es verdad que Israel fue contradictor? ¿Es verdad que Israel no obedeció al Evangelio? Es verdad eso, pero Dios no lo ha desechado totalmente. Dios no ha abandonado totalmente a su pueblo. No lo ha hecho. Y para que Pablo fuese entendido de una manera clara, utiliza esa expresión en el griego, me genoito. De ningún modo, nunca jamás podríamos traducirlo al español. Es una expresión enérgica.
que acentúa ese énfasis negativo. En ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo. El verbo desechado aquí, apoteo, es una palabra griega que significa echar a un lado, rechazar, repudiar. Podríamos leerlo así. Digo pues, Dios ha dejado a un lado a su pueblo totalmente. Dios ha rechazado a su pueblo totalmente. Dios ha repudiado a su pueblo totalmente. La respuesta es de ninguna manera, nunca jamás, de ningún modo. No se te ocurra pensar eso. Es interesante, hermanos, que una de las razones por las cuales Dios no los había desechado totalmente es porque estaba en juego su palabra. Estaba en juego su pacto. Estaba en juego su determinación divina de no hacerlo. Un solo ejemplo. Vamos a Jeremías capítulo 46 para leer estas preciosas palabras como un solo ejemplo, porque después voy a citar un par de pasajes más. Jeremías capítulo 46, versículo 28. Ustedes saben, hermanos, toda la historia de Israel, por su rebeldía, por su terquedad, por su desobediencia, el reino se divide, reino del norte, reino del sur. Fueron llevados cautivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, leemos estas palabras en Jeremías 46, versículo 28. Dice así: tú, siervo mío Jacob, tú, siervo mío Israel, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Y esto es interesante, hermanos, porque, a ver, ¿por qué los dispersó? Porque Dios llevó a cabo su juicio en contra de Israel por su desobediencia. Pero a pesar de haberlos dispersado, Dios les dice: no teman, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo, Jacob. Por un lado, el juicio de Dios, porque con Dios no se juega, Él juzga, Él castiga, pero por otro lado, su inefable misericordia, su bendita misericordia para con Israel. Sigamos leyendo. Pero a ti dice: no te destruiré del todo. Pero a ti, Jacob, a ti, Israel, no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. ¿Dios castiga? Sí. Pero su castigo, hermanos, es parte de su misericordia. Es una expresión misericordiosa. Por eso cuando Dios te castigue siendo su hijo, dale gracias igual. Porque es una expresión de su amor, es una expresión de su gracia, es una expresión de su misericordia. ¿Debiéramos preferir 1000 veces ser castigados por Él a que nos deje simplemente desviados, seguir caminando perdidos por el mundo, no? Es mejor su castigo. Aunque nos duela, aunque lloremos, es mejor su castigo. Israel lo supo muy bien, pero había una promesa de por medio: no los destruiré del todo. De ninguna manera te dejaré sin castigo.
Regresamos a Romanos. ¿Qué hace Pablo a continuación? Versículo 1, Romanos 11. Pablo da razones. Pablo da argumentos del por qué Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Qué dice Pablo después del punto seguido? Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Repito, ¿qué está haciendo Pablo en el texto? Pablo primero se adelanta al objetor, se pone en el lugar de alguien que haya cuestionado la fidelidad de Dios, diciendo que Dios haya desechado a su pueblo. Entonces Pablo inicia con una interrogante. ¿Ha desechado Dios a su pueblo producto del pecado de Israel? ¿Pudo haber dicho alguien? En ninguna manera, contesta Pablo. Y es como si Pablo dijera, y a continuación les voy a dar razones para argumentar de que Dios no ha desechado a Israel. Y lo que hace Pablo a continuación es poner su ejemplo personal como evidencia de que Dios no había desechado a Israel. ¿Por qué? Porque él era israelita. Por eso él dice claramente, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Si Dios hubiese rechazado a Israel, también lo hubiese hecho con Pablo. Pablo era la evidencia de esa promesa. Entonces Pablo se pone como ejemplo para argumentar que Dios no ha rechazado a Israel porque Pablo fue salvo. Pablo alcanzó misericordia. Pablo, por gracia mediante la fe, Dios también lo salvó. De la descendencia de Abraham. Ustedes saben que este motivo de ser de la descendencia de Abraham, de acuerdo a Juan 8, los judíos se jactaban de aquello. Ellos decían, yo soy hijo de Abraham, inclusive hablando con el Señor. Se enorgullecían de esa posición étnica. Pero eso no tenía ningún sentido si no creían en el Dios de Abraham. No tenía ningún sentido si el mismo Señor, estando al frente de ellos, no creyeron en Él. ¿De qué les servía entonces descender físicamente de Abraham? De nada. De absolutamente nada. Pero Pablo era descendiente directo no solo de Abraham, sino de Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, el texto dice de la tribu de Benjamín. Curiosamente, Benjamín fue el único hijo de Jacob nacido en la tierra de la promesa. Todo esto tenía un simbolismo importante. Pablo, como dice Filipenses 3, era un hebreo de hebreos. Un hebreo de veras, podríamos decir, un israelita más allá de toda disputa. Entonces ahí está la prueba de que Dios no ha desechado a Israel. Él se pone como ejemplo. Ahora, por si esto fuera poco, hermanos, hay otra razón que se pudiese utilizar para decir, Pablo no puede ser salvo. Desde la mirada humana me refiero. ¿Cómo era Pablo antes de venir al Señor? ¿Cómo era Saulo de Tarso? Miren, hay un muy buen pasaje que resume todo. Vamos allí a 1 Timoteo 1, por favor, a recordar estas palabras. Por eso, hermanos, he dicho varias veces aquí en la iglesia
que no debemos de guiarnos por las apariencias cuando le predicamos el Evangelio a alguien. Y Pablo es un muy buen ejemplo. A mí esto me pasaba al principio, cuando iba a un parque o una plaza o donde sea y veía a alguien así, a ver, no, ¿qué va a hacer? ¿Qué Dios lo va a salvar? Es un error. Es un error, hermano, porque Dios salva a quien quiere. Él tiene misericordia de quien quiere. Y Dios tiene el poder de salvar al peor criminal que tú puedas observar. Leamos Pablo, cuando escribió a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y aquí está lo que Pablo saca a la luz. Recuerda Pablo su experiencia pasada. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo también fue incrédulo en algún minuto, pero como la salvación es por gracia, Dios cambió el corazón de Pablo camino a Damasco y entonces Saulo de Tarso ahora pudo creer en Dios. De hecho, ¿recuerdan a Ananías cuando se le dice que vaya donde Saulo en Hechos capítulo 9? ¿Y cómo responde él? ¿Estás seguro? ¿Saulo de Tarso? O sea, humanamente nadie podía pensar de que ese hombre, perseguidor, injuriador, Dios ahora lo llamara a salvación. Es que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de Saulo de Tarso. Ahí hay otro elemento más que podríamos utilizar para decir, Pablo no tenía ni una posibilidad de ser salvo. Sin embargo, Dios lo salvó. Pero querido hermano, el punto de Pablo en Romanos capítulo 11 es demostrar que si Dios lo salvó a él, también seguirá haciéndolo con su pueblo. Porque Él es la prueba de aquello. Regresamos a Romanos 11. Es como si Pablo está preguntando, ¿necesita alguien una prueba de que Dios cumple su promesa y no ha rechazado a Israel? Pues bien, que me mire a mí. Que me mire a mí. Yo soy la prueba. No en el sentido egocéntrico, sino en el sentido de que Dios continuará salvando judíos. Muy bien. Noten ahora, hermanos, el énfasis de Pablo. Pablo quiere que los romanos entiendan bien esta verdad. Por eso repite la idea en el verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo. ¿Qué pasa? Los romanos no entendían nada, eran porfiados. Pablo quiere acentuar esta verdad por una razón muy sencilla. La iglesia en Roma, no recordemos, esto tiene que ver con la introducción a la carta a los romanos. La iglesia en Roma estaba integrada por gentiles en su mayoría, pero también había una minoría de judíos convertidos al Señor. Entonces era relevante explicar en qué condiciones estaba el pueblo de Israel en el 57 después de Cristo, que fue cuando se escribió la carta. Entonces se hace necesario explicar cuál es la condición de Israel en ese tiempo. Y por eso Pablo utiliza 3 capítulos, 9, 10 y 11, para tratar respecto de Israel.
Entonces Pablo repite aquí, no ha desechado Dios a su pueblo. Repito lo que dice en el texto original, no desechó Dios al pueblo de él. Retrocedamos, por favor. ¿Qué había dicho Dios respecto de su pueblo en el Antiguo Testamento? En el primer libro de Samuel, capítulo 12, primer libro de Samuel, capítulo 12, leemos las siguientes palabras. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Dice así, pues Jehová no desamparará a su pueblo. Y esta expresión, hermanos, es un argumento teológico muy potente por su grande nombre. Repito, lo voy a leer de nuevo, versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. ¿Qué agrega aquí? Versículo 22b. Por su grande nombre. Hermanos amados, el nombre de Jehová está en juego aquí. El nombre de Jehová es lo que da la certeza, es lo que da la seguridad de que Dios no va a desamparar a su pueblo porque Él lo prometió. Está en juego su palabra por su nombre. Su nombre, el nombre para un hebreo tiene que ver con la persona, con el carácter de la persona. Está en juego la inmutabilidad de Dios que promete que no va a desamparar a su pueblo Israel. Esto es para poner el énfasis en la gloria de su nombre. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que Israel haya sido un pueblo especial en sí mismos. No. De hecho, Deuteronomio 7 dice la Biblia que Israel era un pueblo insignificante. Es por la gloria de su nombre. Es por su nombre, por su carácter, por su persona, su inmutabilidad. El Dios que no cambia es el que ha dicho que no va a desamparar a Israel. Entonces esa expresión por su nombre le da sentido teológico a todo el sostenimiento del pueblo de Israel. Porque Jehová ha querido, punto. Dios salva a quien quiere, ¿no es así? Hermano, este puro pasaje, aquí hay un sermón completo. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Punto, no hay nada que discutir aquí, nada. Dios simplemente quiso hacer de Israel así un pueblito de pequeño, pero Dios puso sus ojos allí. Los va a salvar, los va a continuar salvando. Va a hacer su obra de gracia hacia ellos. No solo porque sean descendientes de Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia. La misma fe de Abraham tiene que ser la fe de aquellos descendientes de Abraham para que puedan recibir la salvación. Salmo 89. Salmo 89. Versículo 31 al 37. Esta es una porción, hermanos, que nos habla de este carácter amoroso de Dios, pero también de su carácter justo. Salmo 89, 31 en adelante, dice así: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces, como consecuencia, castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades.
Y aquí, hermanos, insisto, por un lado, la rectitud de Dios, por un lado, el carácter reactivo de justicia de Dios, castigando a Israel, pero por otro lado, su carácter misericordioso. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el verso 33? Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré, no cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, está en juego la santidad del Dios Todopoderoso. Y no mentiré a David. Su descendencia, atención, será para siempre. Y Romanos en el 57, Pablo todavía está hablando de la salvación de los judíos. Y su trono como el sol, delante de mí, como la luna, será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Hermanos, y este mismo principio, esta misma actitud de Dios, la tiene para con nosotros hoy día. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros, digo todos nosotros, solo Dios sabe si todos nosotros somos sus hijos. Los que están sentados aquí me refiero. Pero los que son hijos de Dios, se cumple exactamente el mismo patrón. ¿Cuál? Dios nos ha dado su palabra, pero ¿la cumples? No. Dios nos ha dado sus estatutos, tal cual como lo dijo en el verso 31, Salmo 89 recién leído. No lo hacemos como deberíamos hacerlo. Y muchas veces Dios nos tiene que castigar porque nos ama, Hebreos 12. Pero también nos muestra su carácter misericordioso. Pero Adiel, si yo te salvé, voy a mantener mi pacto contigo. Voy a mantenerte como mi hijo. Nunca nadie te va a arrebatar de mi mano, pero en mi mano te voy a castigar, Adiel. ¿Entienden el punto? Todos ustedes se van a mantener en las manos de Dios porque nadie los puede arrebatar, pero ahí mismo te va a dar los correazos para que entiendas que Él es Dios, Él es justo, Él es recto, Él es santo. Es verdad que nunca te vas a perder porque eres de Él, pero cuidado, Él castiga. Y como dice Hebreos capítulo 12, para que participemos de su santidad. Ninguna disciplina en el momento es causa de gozo. Nadie anda muerto de la risa cuando decimos, Dios me está castigando. Nadie, ¿verdad? Nos duele. Pero eso se va a transformar por la obra de gracia de Dios en fruto apacible de justicia. Salmo 94 al ladito, versículo 14. Ya que más claro que este pasaje, hermanos. Salmo 94, 14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. No lo hará. Es verdad que Israel fue incrédulo, es verdad que Israel como nación fue rebelde, contradictor,
Pero también es verdad que hubo unos pocos judíos que creyeron en Él. Pero esos pocos judíos, la misma Biblia les da un título: remanente. Pero ese remanente terrenal judío obedece a una elección divina, que es lo que Pablo va a explicar a continuación en los versículos posteriores. Regresamos a Romanos 11. Me imagino que queda claro que Dios no va a desechar a su pueblo, ¿verdad? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Qué hace Pablo? Prueba con su propio ejemplo, siendo judío, que Dios no ha acabado con los judíos. Ahora bien, por si fuera poco, noten el elemento teológico que Pablo añade aquí. Versículo 2b. Al cual desde antes conoció. A ver, hermanos, si están atentos. Ese pueblo, esa nación, ¿cuándo fue conocida? ¿Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos para conformar la nación de Israel? La respuesta es no. Ay, ¿por qué levanta la voz, pastor? Porque tengo que enfatizar como Pablo lo hace. Hermanos, el texto al cual antes conoció nos está llevando a la eternidad. Lo que sucedió con Abraham en Ur de los Caldeos cuando Dios lo llama de allí, eso es en la esfera terrenal. Pero la esfera terrenal obedece a una elección divina desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo aquí nuevamente está confirmando que aquellos que están destinados a salvación no se pueden perder. La expresión antes conoció, proginosco, es un conocimiento de antemano. Pero este conocimiento no es simplemente saber algo, no es simplemente tener información de algo. No olvidemos que el verbo conocer, cuando lo aplicamos en su sentido electivo, tiene una connotación más profunda. Por esa razón es que este término también se utilizó en Génesis capítulo 4, cuando Adán, dice Moisés, conoció a Eva. No es que Adán andaba un día en el huerto del Edén, andaba paseándose entre medio de los árboles, y de repente Eva, con su tarzana ahí se encuentra cayendo en una liana ahí, Eva, y Adán le dice, oh, te acabo de conocer. Cuando la Biblia dice ahí en Génesis capítulo 4 que Adán conoció a Eva, es el mismo verbo, pero aplicado en su sentido íntimo, en su sentido sexual, en su sentido matrimonial, en su sentido afectivo íntimo. En otras palabras, Adán tuvo intimidad con su mujer Eva. Ese sentido, si lo aplicamos al aspecto electivo, ese preconocimiento de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios desde la eternidad determinó
tener una relación íntima, afectiva, con un pueblo en particular llamado Israel. No ha desechado Dios a su pueblo. A ver, ¿qué argumento nos das, Pablo? Es que ese pueblo fue conocido de antemano. No fue conocido en Abraham. Desde antes de Abraham, antes de Moisés, antes de Génesis 1:1, en la eternidad. ¿Y tú y yo cuándo fuimos conocidos también? Allí mismo, en ese mismo tiempo, si podemos hablar de tiempo. Es complicado hablar de tiempo cuando se habla de eternidad, porque Dios no tiene calendarios, ni reloj, ni de arena, ni de, qué sé yo, lo que sea. Antes de Génesis 1:1, Dios ya había determinado escoger a un pueblo, ese, chiquitito, así. Ese sería su especial tesoro. Sería como la niña de sus ojos. Sería un pueblo santo. Entonces Dios no ha desechado a Israel sobre la base de un preconocimiento eterno. Bueno, podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué Dios no ha desechado a este pueblo de Israel? Porque hay una determinación divina de conocerlos de antemano. Y ese es el mismo eslabón que Pablo habló en Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es el mismo eslabón que el apóstol Pablo saca de Romanos 8:29 y lo introduce ahora en Romanos 11. ¿Pero para qué? Para aplicarlo a la elección divina del pueblo de Israel. Entonces allí Dios estableció una relación de amor con este pueblo. Y escuchen bien, hermanos, para ver el realce de la elección divina. Ni siquiera la rebeldía de Israel anula la elección divina. Ni el preconocimiento de Dios, menos la glorificación. Porque no olvidemos que si Dios inició su obra, ¿va a quedar en la mitad? No, la perfeccionará hasta el fin. Por lo tanto, si Dios conoció de antemano a alguien, va a continuar con todos los eslabones hasta cumplir todo su propósito salvífico, para la gloria de su nombre. Y para que nosotros seamos cada día más humildes y más agradecidos por esa bendita elección por gracia. Por eso es que uno de los pasajes que leímos anteriormente fue Amós 3:2, no lo busquen, cuando Amós dice, hablando Dios obviamente a través de él, a Israel solo he conocido de las demás naciones. ¿Qué acaso Dios no tenía información de las demás naciones? Claro que sí, Dios es omnisciente, pero ahí está hablando en un aspecto electivo, en un aspecto relacional con el pueblo de Israel. Con ellos solamente. Ellos son el pueblo de mi pacto. No Egipto, no Siria, etcétera. Regresamos a Romanos. 11. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado?
y solo yo he quedado y procuran matarme. Qué curioso aquí que Pablo se va a la experiencia de Elías, el gran profeta Elías. Qué curioso, ¿no? No olvidemos que el apóstol Pablo está respondiendo, está argumentando que Dios no ha desechado a su pueblo. Y como primera cosa, Pablo se pone como ejemplo. Dios me salvó a mí, yo soy israelita. Por tanto, Dios sigue salvando judíos, a los cuales desde antes conoció. Pero ahora Pablo nos lleva en el tiempo, al pasado, a la experiencia de Elías. Y lo curioso de esto es que Elías pensó que estaba solo. Estoy con un dilema. Yo creo que voy a dejar esta porción para la próxima enseñanza, pero lo voy a dejar con esta idea. El apóstol Pablo está argumentando que Dios no ha desechado a su pueblo. Él dice, Dios me salvó a mí, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, y ese pueblo Dios lo conoció de antemano. La pregunta es, ¿por qué Pablo tiene que irse a Elías? Alguien podría decir naturalmente, oye Pablo, ¿qué tiene que ver Elías con todo este tema? Resulta que Elías, una de las cosas que concluye es que él quedó solo. Él dice en primer libro de Reyes, capítulo 19, lo vamos a leer la siguiente enseñanza, repito, estoy ahora haciendo un resumen rápido, para que entiendan por qué Pablo está diciendo lo que dice. Entonces, Elías, la conclusión más importante aquí, es lo que Pablo saca a relucir, es que yo he quedado solo, concluye él. Pero ¿cuál es la divina respuesta? Dios le dice a Elías, Elías, escucha bien, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Pablo extrae eso y lo utiliza para su argumento. Y en el versículo 5 dice, así también. Así también ¿cómo? De la misma forma de como pasó con Elías, que Dios se había reservado 7,000 hombres, de la misma forma en este tiempo Dios tiene reservado un grupo de judíos que se le llama remanente. Pero ese remanente es escogido por gracia, dice el 5. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Pero lo más lindo de todo es que tanto, vamos a leerlo, permítame leerlo un solo versículo. Bueno, primer libro de Reyes 19. Esto lo voy a hacer solo, hermanos, para exaltar el nombre del Señor y el protagonismo que tiene Dios en la elección. Por eso lo voy a hacer ahora. Y me voy a adelantar a la siguiente enseñanza. ¿Qué dice el primer libro de Reyes, capítulo 19? Cuando Elías comenzó a decir todas esas cosas y dijo, Señor, me he quedado solo, yo no hay nadie más. Mentira. ¿Cuál es la divina respuesta? Miren el versículo 18.
ante la interrogante de Elías. ¿Qué dice el texto, hermanos? Y yo haré. Me emociona leer eso. Dios dice, y yo haré que queden en Israel 7,000. Y yo haré. Porque si yo no lo hago, no hay salvación. Punto. Porque si yo no intervengo divinamente, no hay remanente en el pueblo de Israel en el tiempo de Elías. No hay. Y yo haré. Me gustaría leer eso 10 veces para que la gente entienda que la obra de salvación es de Él. Yo haré, yo haré. Es su obra, hermano. Nosotros somos invitados a participar en esa obra, pero no de manera colaborativa, sino receptora. Yo haré. ¿Y qué dice en Romanos 11? Versículo 4. Me he reservado. Es una expresión sinónima, pero en el fondo es lo mismo. Es Dios haciendo su obra. Muy bien. El mismo Dios que se reservó para él 7,000 en el tiempo de Elías, es el mismo Dios en el tiempo de Pablo que se va a reservar el remanente por gracia. ¿Por qué? Porque Dios seguirá salvando judíos. Y lo más interesante es que si habla de 7,000, esto refuerza la idea de que está hablando Pablo de la nación. Todo Israel, como lo vamos a ver después en el verso 25 de Romanos capítulo 11. No sé qué parte va a ser esa, pero vamos a llegar ahí sí o sí. Versículo 25. Queridos hermanos, que el Señor en su bendita gracia nos ayude a ir entendiendo el propósito que Dios tiene para con Israel, y no solo para con Israel, sino también para los que hoy día están perdidos. Porque Dios sigue salvando. Y confiamos en Él que seguirá haciendo su obra. No se pierdan la siguiente enseñanza para continuar con Romanos capítulo 11. Oramos a nuestro Dios. Padre bendito, damos a ti la gloria siempre, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ayuda a entender tu palabra. Ilumina verdades que nos ayudan, Señor, a consolidar nuestra fe, a tener una comprensión más amplia de tus verdades bíblicas. Gracias por nuestros hermanos que pueden escuchar, Señor, tu palabra en esta tarde, y los hermanos que posteriormente, Señor, a través de los diferentes medios en los cuales tenemos estas enseñanzas, puedan escuchar y puedan también ser bendecidos a través de ellas. Gracias, Señor, porque estamos comprendiendo cada vez más tus propósitos, tus verdades, tu plan redentor salvífico. Gracias, Señor, por tu palabra. Continúa instruyendo nuestras vidas, nuestra mente sigue informándola, Señor, para que tengamos una mirada adecuada de tu palabra y de tu trato, Señor, como Pablo lo ha venido enseñando en estos capítulos del 9 al 11 respecto de tu pueblo Israel. Gracias, Señor, y permítenos, Señor, cada día ir comprendiendo más y más tu santa palabra. Oramos a ti a través de Jesucristo, tu Hijo. Amén.